Les agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de este programa especial, como siempre, con mucho cariño para la gente de Tras las Rejas. Y hoy don Roger Víquez, que es el director del Mecanismo para la Prevención contra la Tortura, que está adscrito a la Defensoría de los Habitantes, nos viene a, bueno, a decir una verdad que para todos no es, pongámoslo así, desconocida, porque lo vemos en los evidentes casos de violencia dentro del sistema penitenciario, de las barbaridades que ocurren, inclusive hace poco nos enteramos en la prensa, una persona de la tercera edad que no se le da atención médica y que según palabras de lo que dice la nota de prensa, la oficina, bueno, la persona encargada de la seguridad penitenciaria, lo que dijo fue, bueno, a ver si amanece, y lastimosamente la persona no amaneció. De ese tamaño son los tratos denigrantes, como lo decía el señor Roger Víquez, que va en contra de la dignidad personal y obviamente la dignidad humana, va en contra de todo lo que es obviamente la parte jurídica y por supuesto la protección de derechos humanos. Ahora vamos con don Roger, porque también él nos viene a informar de que no solamente ocurre ahí, sino que ocurre en las celdas del OIJ. Nos venimos a enterar de que hay hacinamiento en las celdas del OIJ, que también eso no ha sido algo de desconocimiento, inclusive obligan literalmente a reabrir San Sebastián debido a la cantidad de gente que había en celdas del OIJ. Eran literalmente, bueno, latas de sardinas, pongámoslo así en un término para ver es popular, en donde era uno tras otro. Y esto justamente quería llegarle a este tema, lo que es el hacinamiento. Don Roger, en las condiciones que ustedes hablaron del 2016, que no solamente han sido en 2016, sino que ya tienen mucho tiempo. Hay gente que por su situación, por su sentencia, ha vivido años hacinado. Y le quería preguntar, ya que el mecanismo ha hablado de las consecuencias del hacinamiento en las personas, ¿qué consecuencias produce ese hacinamiento, por ejemplo, no solamente en la convivencia social, sino que a nivel interno, las personas qué están pasando cuando tienen que vivir, pongámoslo así, en esas condiciones durante lapsos de años, de meses, y que no cambia su condición? ¿Usted nos podría informar, por favor? Sí, don Miguel, la situación de hacinamiento es transversal y es integral, ¿verdad? La violación de derechos. Con el crecimiento de la población penitenciaria, se da una situación que el crecimiento de los funcionarios, profesionales técnicos, no en forma proporcional creciendo con la población, ¿verdad? En ese sentido, los servicios se ven disminuidos, ¿verdad? Cuando vemos las constantes denuncias que recibe la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, y también la Sala Constitucional con recursos de amparos para la omisión en atención médica, especialmente porque los médicos tampoco dan abasto. La seguridad penitenciaria también tiene que brindar sus servicios. Entonces, aquí hay que tomar en consideración, por ejemplo, que para ir a una atención médica, la policía penitenciaria quien traslada a estas personas a las unidades médicas, a las clínicas que están al interior de los centros, ¿verdad? Si no hay suficiente personal de seguridad, no pueden trasladarlos. El objetivo de una sentencia, el cual está establecido en convenio internacional como el Pacto Internacional de Derechos Políticos, la Declaración de Derechos Humanos del hombre, derechos, obligaciones y derechos y obligaciones del hombre, etcétera. El mismo Código Penal, el objetivo de la reinserción de la persona privada de libertad. A nivel de sociedad se critica mucho porque a la persona privada de libertad le tienen que dar atención médica, porque le tiene que dar alimentación, porque le tiene que dar una visita íntima, porque le tiene que dar visita familiar. Pero estas personas, en la medida que puedan obtener, ¿verdad? Un tratamiento educativo, un tratamiento de salud, ¿verdad? Todas esas obras, todos estos derechos, y que puedan salir de un sistema penitenciario con un título, con un oficio, obviamente que
que también se va a ver beneficiado, no solamente la sociedad, sino la seguridad humana, ¿no? Y eso es lo que se pretende a nivel del sistema penitenciario. Esos son los objetivos, ¿verdad?, que estableció el mismo Código Penal. No obstante, ¿verdad?, todo eso con el hacinamiento, todos estos procesos se pierden y se han ido perdiendo. Desde el año 2010 se han ido perdiendo porque no ha habido un crecimiento de la población técnico-profesional, de tal manera que hay un recargo de trabajo también para estos funcionarios que a ellos se les violenta el derecho laboral. Y por otra parte se le violenta también a las personas privadas de libertad al disminuirse sus derechos. Un centro penitenciario tiene que tener 3 objetivos básicos, que es el control del centro, la seguridad y el respeto de derechos. Con el hacinamiento hemos visto, hemos palpado en el centro penitenciario que se pierde el control, ¿no?, y se genera actos de corrupción. Se dan los autogobiernos por parte de la población, de grupos de personas privadas de libertad. Se dan también gobiernos a veces por la policía penitenciaria, ¿verdad?, que realizan acciones que no deberían realizar, que le corresponden a los funcionarios profesionales, de tal manera que en forma generalizada, en forma transversal, se violenta una serie de derechos con este tipo con el hacinamiento que se genera a nivel del sistema penitenciario. Don Roger, ¿y cómo está el tema del bien McCurley? ¿Cómo están en la parte de mujeres? Como lo dije anteriormente, Miguel, el Estado costarricense, el Ministerio de Justicia y Paz, tiene una gran deuda con las mujeres privadas de libertad. A nivel del sistema penitenciario existen varios niveles: el nivel de mujer, el nivel de adulto mayor, el nivel de personas menores de edad y el nivel de adultos que está institucionalizado, y toda justicia también tiene el nivel de pensión alimentaria que corresponde administrarlo. Cada población de esta tiene que tener una atención específica, así como uno lo ve en la misma sociedad. Si una persona menor de edad está enferma, se lleva al Hospital Nacional de Niños. Hay médicos, hay pediatras, hay psicólogos, hay trabajadores sociales especialistas en tratamiento para menores de edad. Una detención de una persona por cualquiera de las policías preventivas o reactivas de nuestro país tienen que tener un protocolo de detención para este tipo de personas, y se visualiza ahí no solamente que sea menor de edad, también el perfil que tiene la persona. Hay una persona que necesita tener un grado de contención más alto y otras no. Entonces en eso tienen que tener lo que llamamos seguridad dinámica, esa inteligencia para determinar y para observar a qué tipo de personas están deteniendo. Y en cuanto a infraestructura, la del tipo de mujeres, ¿verdad?, la gran deuda es que construyeron módulos iguales que son los de varones. Inclusive uno va a los centros, cualquier centro penitenciario de los 14 que tiene, y tiene módulos de oportunidades. Son casitas prefabricadas, no tienen rejas, son abiertas, las personas permanecen afuera, la mayoría están trabajando, trabajan en diferentes oficios. Estoy hablando de centros para varones, ¿no? En el mismo Maculi no existe este tipo de centros, no existe una sola casita prefabricada. El módulo de oportunidades que ellos tienen es un módulo cerrado, como un centro, como un pabellón cualquiera de un hombre que es cerrado, de tal manera que a partir de ahí se da una violación sistemática a la población privada de libertad femenina. Ellas tienen el perfil de la mujer es totalmente distinto. Ellas son más demandantes, ¿verdad?, en cuanto a servicios, pero no requieren, la gran mayoría, un porcentaje sumamente alto, no requieren una contención tan rígida como las tienen ellos ahora. Inclusive detectamos en la última inspección que tienen un área, ellos no les llaman máxima seguridad, todas las privadas de libertad les llaman máxima seguridad y siempre se les llamaba máxima seguridad. Ahora les dicen que no es de máxima seguridad, pero ahí meten a personas, a mujeres, con un sistema de máxima seguridad. Si no tiene el nombre, el sistema sí lo es. Y un sistema que no debería existir en un centro para mujeres. De tal manera que las autoridades, cuando, ¿cómo le puedo llamar?, no ejecutaron o despreciaron el diseño para un centro para mujeres,
continuaron con la línea de violación de derechos para este grupo de personas privadas de libertad. Posteriormente, durante años, hubo otra violación sistemática de violaciones de derechos, porque es un centro único que hay para mujeres, que es el mismo Culi, está en San Rafael de Desamparados. Entonces, las personas privadas de libertad que venían de Limón, que venían de Liberia, que venían de Punta Arenas, imagínense toda la trascendencia para sus visitas familiares, sus visitas íntimas, para ver a sus hijos, etcétera. Pasaban meses sin ver a familiares, precisamente por situación económica, no pueden llegar a visitarlas. La persona privada de libertades de las mujeres totalmente distinta a la de un hombre, ¿verdad? Sobre todo cuando hay hijos de por medio. Actualmente, pues, en eso, pues, tenemos que esta administración que pasó dejó apertura para hacer una regionalización. En Pérez Celedón abrieron un módulo para mujeres. Hace algunos años abrieron un módulo en Liberia. Bueno, en Pérez Celedón hace unos años un módulo y lo cerraron. Abrieron uno para adulto mayor en Pérez Celedón y creo que están abriendo uno por el sector de Limón. No estoy muy seguro. Pero esta ausencia de regionalización también ha sido parte de la violación de derechos de este grupo de mujeres. Y es que el centro Vilma Cooling era un centro viejo, que uno podría decir, bueno, es que es lo que hay, pero en un momento, hace unos, creo que fue por ahí del año 2010, 2009, no preciso ahorita, el río que pasa ahí detrás empezó a comerse parte inclusive hasta las oficinas administrativas. Entonces tuvieron que construir nuevos módulos. O sea, que recientemente, estamos hablando recientemente, hace 10 u 8 años, construyeron nuevos módulos y los construyeron con el diseño restrictivo, ¿verdad? De una contención restrictiva que tienen los hombres. De tal manera que ni siquiera con esa oportunidad que tuvieron, pudieron saldar esa deuda que tienen para el grupo de población privada de libertad femenina. En una ocasión yo hice me tocó hacer una visita de inspección carcelaria en Panamá, fue un centro de mujeres, y se los dije a ellos, viven en casas prefabricadas, tienen su propia cocineta, tienen su cocina, salen a trabajar, no hay problemas convivenciales, tienen sus reglas, están ordenados, están limpias, inclusive grupos de mujeres privadas de libertad institucionalizadas que salían a estudiar por sus propios medios, y las vi salir a las 8 de la mañana y las vi regresar a la 1 de la tarde, toman y regresan otra vez, se institucionalizan, de tal manera que con esta población privada de libertad se puede hacer muchísimas cosas antes de tenerlas ahí encerradas y cautivas como las ha tenido de toda la vida del sistema penitenciario. Don Roger, bueno, primero qué lamentable que tengamos esto en la Costa Rica, que es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se suscribió aquí el famoso Pacto de San José, que habla de toda una normativa que inclusive países de la región vienen aquí a juicios realizados por la Corte Interamericana que sancionan a los estados por no cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y el estado que es sede, que es Costa Rica, tenemos una situación que, digamos, la Corte está en San Pedro de Montes de Oca y a pocos kilómetros en el Vilma Cooling, en San Rafael de Desamparados, tenemos una violación flagrante a los derechos humanos. Es lamentable como país, pero es importante lo que usted reseña, que ustedes como mecanismo han anticipado, han hecho propuestas, han realizado informes, han investigado. Y bueno, es que lo que uno se pregunta, y ahora le pregunto a usted específicamente, es qué es lo que falta. ¿Por qué? Porque muchas veces el funcionario público dice, es que eso no me toca a mí, es que nadie lo ha informado, es que nadie me lo ha dicho, es que nadie lo ha planteado. Y es igual lo que sucede con las denuncias por parte de las familias. Familias se cansan de establecer denuncias a un lado y al otro y al otro y al otro y no escuchan respuestas. En este caso, el mecanismo
¿qué considera que hace falta en el país para que realmente encontremos esas respuestas? Hay un elemento muy importante, don Miguel. Todo esto que nosotros vemos a nivel del sistema penitenciario, a nivel regional, Costa Rica está mejor que otros países, ¿verdad? Pero eso ha sido un logro, ¿verdad? Un logro cuando se da la reforma penal, siendo doña Elizabeth Odio Benito, ministra de Justicia, cuando se cierra la penitenciaría central y se construyó la reforma, que es, precisamente la reforma le pusieron ese nombre precisamente por la reforma penal que venía, ¿no? Aquella banda terrible, los hijos del diablo que existían en la penitenciaría central, fueron ubicados bajo un sistema progresivo en la reforma, y allá no se dieron las situaciones terribles que se daban en la penitenciaría central, porque fue una infraestructura distinta, un sistema distinto, y hubo en forma sistemática una capacitación a los funcionarios del sistema penitenciario en derechos humanos. Entonces los de libertad reaccionaron ante un trato humano, ¿verdad? Y los resultados fueron efectivos, ¿verdad? Se palió el hacinamiento que había en la penitenciaría central, se acabó con el traslado en aquel momento a la reforma. El sistema el sistema penitenciario, uno, digamos, de sus fortalezas, y que ha sido dirigido por funcionarios, yo le llamo profesionales civiles. Me ha tocado estar en otros países en donde el ejército es quien dirige los centros penitenciarios, o la policía, son policías los que están dirigiendo los centros penitenciarios. Costa Rica en eso ha estado a la vanguardia, que tenemos inclusive mujeres profesionales dirigiendo un centro para hombres. Han venido expertos a nivel internacional y se han quedado sorprendidos. Yo creo que eso no se debe perder. En este país no podemos perder, ¿verdad? Esa gran logro que se dio durante muchos años con esta reforma penal. Últimamente vemos que se ha querido ver al sistema penitenciario como un motivo de seguridad. Y se habla de seguridad ciudadana y se interviene a los centros penitenciarios con métodos policíacos, ¿verdad? Y la reacción puede ser negativa. En ese sentido, en primer lugar, ¿verdad? Continuar, porque han entrado muchos funcionarios nuevos, muchos funcionarios de estos ya capacitados en derechos humanos se han ido pensionando. Es importante iniciar una nueva convocatoria en capacitación en derechos humanos de los funcionarios nuevos. Cada 4 años, las autoridades que llegan tienen líneas distintas o disímiles a las de las autoridades anteriores. Eso también viene a confundir a los nuevos funcionarios. Algunos proponen el egreso, otros proponen que no egreso, otros proponen más mano duro, otros proponen que la seguridad. De tal manera que no hay una continuidad en las políticas del sistema penitenciario. Aquí hay que tener en cuenta que lo que está en un centro penitenciario son personas, que se está tratando con personas que están bajo el principio de sujeción especial del Estado. El Estado tiene la obligación de velar por ellas, de darles los derechos mínimos que ellos necesitan, ¿verdad? Y todo con la finalidad de lograr la reinserción. De tal manera que ven los centros penitenciarios como un sistema de seguridad y de control de seguridad, ¿verdad? Dejando por fuera los derechos, precisamente se puede perder el control de un centro y eso puede ser difícil, ¿verdad? Don Robert, usted hablaba de un centro penitenciario famosísimo, obviamente el más importante del país, el Complejo La Reforma, conocido como CAI Jorge Arturo Montero Castro. Famosísimo en el sentido de que todo el mundo lo menciona, etcétera, pero que también ya tiene limitaciones. Y hay que decirlo porque inclusive los mismos funcionarios penitenciarios, policías penitenciarios y demás, que viven en ese lugar, porque también recordemos que su estancia, inclusive muchos de ellos, es que tienen que pernoctar en el lugar, tienen que dormir ahí, tienen que desarrollar sus actividades ahí por su rol de trabajo. Ya tiene limitaciones importantes ese centro. ¿Y cuál ha sido la solución dentro de esa perspectiva de seguridad que usted menciona? Sí, abrir otro centro y mandar más gente, y es como abrir una bodega para llenar la bodega
y seguir jalando un lado y vaciamos de aquí para colocar allá. Y usted lo ve en los números del hacinamiento. El hacinamiento carcelario, cuando conviene para un informe, se maneja entonces que distribuyeron en flotante a gente para un lado y para el otro, y ya con eso disimulan o maquillan lo que está pasando con el hacinamiento. Voy en ese sentido a preguntarle, dentro de ese hacinamiento, que también lo viven hasta los policías penitenciarios, porque hemos visto inclusive denuncias de ellos en las condiciones como duermen, cómo viven, etcétera, que eso implica también para ellos un ambiente de trabajo hostil, que de por sí es hostil, pero más hostil aún y que lamentablemente en una relación de poder, como es en este caso, entre una persona privada de libertad y el garante, en este caso que sería el Estado, y a través de los funcionarios penitenciarios, muchas veces se dan agresiones, y no solamente a ellos, sino en contra de sus familias. Son innúmeras las quejas que recibimos en este programa de que les hacen cosas a los familiares, y las personas que son familiares no son privados de libertad, no están sentenciados por ningún delito, no han pasado por una sala de juicio, pero aún así tienen un tratamiento casi de privados de libertad en el ingreso, por ejemplo, los centros penitenciarios, en el trato, por ejemplo, cuando les quieren dar una comida a algún familiar, abusos inclusive que relatan, y ha llegado a tal tamaño que en el sistema penitenciario, a una gestión que hizo este servidor a la señora ministra anterior, doña Fiorella Salazar, llegamos a la conclusión que es una barbaridad que ni siquiera hay información, había en aquel momento, ya ahora sí hay, gracias a Dios, pero ni siquiera hay una información para decirle a las personas dónde denunciar. Y entonces muchas personas por su humildad, por su, bueno, inclusive por sus limitaciones de índole personal, hasta por miedo, aceptan violaciones a sus derechos humanos para que no le pase nada a su ser amado dentro del centro penitenciario, y son autoridades las que hacen eso. En ese sentido, ¿ustedes qué medidas han considerado? Porque esto también implica pues maltratos y por supuesto actos denigrantes en contra de la población privada de libertad. Viera, Miguel, usted toca un tema muy importante, ¿verdad? Y que a veces a nivel de sociedad no se comprende hasta que se vive. Cuando hay una sentencia penal, la sentencia penal se extiende a su familia, se extiende a sus amigos, se extiende a sus seres más. Una persona va privada de libertad, pero su familia no duerme tranquila, ¿verdad? No duerme tranquila. Siente la pena de tener una persona privada de libertad. Pero hasta que se vive, yo he tenido personas cercanas que hablan en contra de la población privada de libertad, que critican, que proclaman los derechos, y después los he visto cambiar su pensamiento en forma drástica porque un familiar, un amigo muy cercano cayó privado de libertad, se dieron cuenta lo que es estar ahí, ¿verdad? De tal manera que eso hay que tenerlo muy presente a nivel de sociedad. Cualquiera de nosotros, los que están escuchando, profesional o no, estamos en la posibilidad de caer privado de libertad en algún momento, inclusive en forma indebida, ¿verdad? Aunque sea por horas, llegar a una fuerza pública, llegar a una celda del OIJ, o estar un mes, 2 meses, pues no, miren, usted no es culpable, salga. Vivir esa experiencia es sumamente terrible, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está la población debe sensibilizarse en este tema. Nosotros siempre decimos que las cárceles son el espejo en que la sociedad no quiere retratarse, ¿verdad? Y bien lo dijo Nelson Mandela, ¿verdad? No recuerdo textual, pero digo, así como tratan a las personas de libertad, así es un país, ¿verdad? Así es su sociedad. De tal manera que en el caso del centro Arturo Montero, le puedo decir que ahorita el centro Terrazas, porque es un megacentro, en realidad lo que se conocía como Reforma tiene el ámbito A, el ámbito B, el ámbito C, el ámbito
y de hecho, Máxima Seguridad antes pertenecía a la Curatura Montero, luego crearon como un centro aparte, se llama el Centro Nacional de Atención Específica, que es Máxima Seguridad, y cada ámbito de eso tiene su propio director, tiene su propio grupo técnico profesional, tiene sus propias escuadras de seguridad, pero son independientes con un director general, ¿verdad? Y con una coordinación en cada una de las disciplinas. Era el centro más grande, actualmente el centro más grande de Terrazas, que está a la par, ahí mismo en los mismos terrenos donde estuvo Terrazas. Y nosotros nos preguntamos precisamente hace unos, la última visita que hicimos esta semana, que donde construyeron Terrazas, eran cafetales y eran, estaba un ámbito de más talleres industriales donde las personas trabajaban, y todos esos terrenos donde las personas podían trabajar se han ido utilizando para construir más infraestructura. Aquí hay un tema de prevención que es muy importante. Ahora, cuando hablan tanto de seguridad y cuando hay una pretensión de manejar los centros con temas de seguridad y no de derechos, porque son peligrosos, ¿verdad? Porque el perfil ahora del privado de libertad es más violento, es más difícil, algunos están ganando, pero una cárcel como tal no genera violencia. La cárcel no genera violencia, una estructura con rejas y con fortines, etcétera. Quien genera violencia son las personas que la sociedad está transmitiendo al sistema penitenciario. La sociedad que es lo que está pasando en las cárceles, ¿verdad? Que quieren en algunas ocasiones verlo como un sistema de seguridad, eso proviene de la sociedad. La violencia está en la sociedad. Entonces, la prevención, la omisión, políticas de prevención del delito a nivel de sociedad es lo que está generando, que estamos llenando cárceles. Vergonzosamente, estamos entre los países de América Latina que más encerramos personas. Una democracia como la nuestra, como usted lo dice, tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá, hemos ratificado todos los convenciones, instrumentos internacionales, y somos los que más encerramos personas. O sea, que es lo que está fallando, pero provienen de la sociedad, de una sociedad violenta, ¿verdad? Y por lo tanto las cárceles son violentas. Entonces, las cárceles es un espejo de lo que está pasando en la sociedad. Aquí han fallado las instituciones del Estado, han fallado los gobiernos, han fallado las diferentes instituciones que tienen que implementar medidas de prevención de delito. Y aquí, mira, hay varios ministerios, varias instituciones que son los que le corresponden, pero no ha habido. Entonces, ¿qué hemos apostado? Hemos apostado por más policías, por más represión, por hacer tratados con otros países para detener droga, etcétera, pero no estamos trabajando en la prevención del consumo de droga con los jóvenes, que la población meta, y las drogas son los que están llevando a las cárceles la violencia. Estas distintas pandillas que están, muchachos jóvenes que uno muchachos debería estar sentado en una universidad y no aquí. Y personas, por ejemplo, que se han dedicado al sicariato dicen, no, yo no soy homicida, yo soy sicario. Y lo dicen con no orgullo, pero se diferencia del homicida, porque ellos son sicarios. Es un trabajo, porque me están pagando, es una profesión. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esta situación, los valores, la educación a nivel de sociedad? El sistema penitenciario tiene un programa muy bueno, el sistema Monarca, que es para desintoxicar drogas, para drogas y alcoholismo, y se trabajan conjuntamente con los familiares tienen, hay reuniones y hay educación, hay oficios, y salen adelante las personas. Y yo le decía, mire, magnífico, qué bueno este proyecto, pero qué lástima que este proyecto no esté en la sociedad, para prevenir que las personas por las drogas cometan un delito y tengan que venir aquí a tener este proyecto, este programa, que les sale inclusive más caro al Estado, ¿verdad? Que entonces, esta parte de prevención a nivel de Estado es lo que está fallando, y vamos a seguir llenando cárceles, y vamos a seguir llenando cárceles y seguimos apostando solamente por medidas represivas, por sanciones represivas. Subimos de 25 a 50 años y no se logró absolutamente nada.
cada legislatura, llegan diputados a meter más delitos, más tipificaciones con cárcel, más conductas con cárcel, y nadie está trabajando con la prevención. Entonces, el sistema penitenciario, claro que en su momento colapsa, porque lo que hacen es administrar y recibir lo que le manda el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo que hace es sentenciar lo que la sociedad, lo que el Estado costarricense está omitiendo, ¿verdad? Y las personas están cometiendo estos delitos. Entonces, es una cadena, ¿verdad? Cuando uno ya entra a nivel del sistema penitenciario, vuelve a ver hacia afuera y las autoridades y la sociedad costarricense no quieren retratarse. Y eso que pasa a nivel del interior del sistema penitenciario pasa también en las sociedades, lo vemos todos los días, que estafan, sí estafan, pero a nivel de sociedad también están estafando. Y solo hay solamente un señalamiento. Sí está bien, tienen que proteger, sí también tienen medidas de seguridad, porque tampoco el mecanismo trabaja con la impunidad. Nosotros como mecanismo decimos, no, trabajamos en su mandato proteger los derechos que están en la privacidad de libertad, no con la impunidad. Nosotros no sacamos a nadie en libertad, pero la sociedad, el Estado y a través de sus instituciones públicas no están cumpliendo y están perdiendo la batalla, ¿no? Don Roger, ya casi concluimos, pero hay un temita pequeño que es enorme. Vamos a ver, usted lo acaba de decir, la droga está llevando a muchos jóvenes y vemos que la población cada vez mayor de jóvenes en las cárceles, pero que entran desde adolescentes al sistema penitenciario. Y muchas mujeres, injustamente, como lo tocábamos antes, están en un régimen de violencia que está en sus casas, en la calle, en sus barrios, con sus parejas, en relaciones abusivas, que muchas veces son las que las meten esas parejas al negocio de la droga, o las obligan o las prostituyen, y tras de eso el Estado les vuelve a tirar otra carga encima con su violación de derechos personales y humanos, ¿verdad? Obviamente, y una violación sistemática, ¿verdad?, en contra de la mujer y en contra de los jóvenes. Quisiera preguntarle específicamente cómo está el centro para menores y cómo está adulto mayor en un par de minutos, por favor. El centro para jóvenes menores de edad, una infraestructura desgastada. Las autoridades profesionales técnicas no reciben capacitación para atender a estas personas. Nos hemos topado, el año pasado hicimos una inspección con la Fiscalía Penal Juvenil, con la Defensa Pública Penal Juvenil. El jefe de esa escuadra, yo lo conocí en máxima seguridad. Entonces, una persona que está atendiendo máxima seguridad no puede llegar a atender una persona menor de edad. Una infraestructura, lo que es el centro surquí, está totalmente desgastada, vieja. Los niños las personas menores de edad están recluidos, ¿verdad? Porque el sistema, ¿verdad?, que tienen zonas verdes, no pueden salir por motivos de seguridad, por el diseño tal como está construido. De tal manera que ahí también hay una violación de derechos para esta población. Y posteriormente lo que es adulto mayor, es un centro específico, es un centro que tiene una característica de albergue, no tienen rejas, no tienen ¿cómo se llama? No tiene un sistema de contención muy alto. Tienen su propia cocina, sus propias dietas, tiene su atención médica, no está hacinado este centro, de tal manera que, sin embargo, nosotros sí recomendamos en su momento que hicieran una reglamentación para la población adulta mayor, y el sistema penitenciario ha sido omiso, ¿verdad?, en atender a esta reglamentación para la persona adulta mayor. Perfecto. Nada más lo último, ese es un tema igual a tipo de conclusión, don Roger. En Costa Rica, la prisión preventiva se le receta a todo el mundo como recetar, bueno, a los que son pobres, ¿verdad? Porque los que son políticos, eso nunca llegan a prisión preventiva. Ni por supuesto la corrupción, que eso ha sido flagrante lo que sucede en las salas de juicio. Pero en el caso de las personas pobres o las personas que se quieren sacar el clavo, popularmente algunos, a eso le recetan pura prisión preventiva
E inclusive en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a Costa Rica por tener inocentes en la cárcel, literalmente. Respecto a la prisión preventiva, ¿usted qué recomendaría en un minuto? Porque definitivamente es un exceso y es una gran cantidad de gente que están colocando en el sistema que no hay capacidad para atenderlas. ¿Ustedes qué recomiendan al respecto? En un minuto le puedo decir, Miguel, yo hace unos, no sé, 3, 4, 5 años me reuní con ACOJUP, que es la Asociación de Jueces, y yo les decía, decía a ellos que era urgente una capacitación, ¿verdad? Porque, y la sociedad tiene que entender que la prisión preventiva solamente son casos especialísimos, ¿verdad? Y así lo señala el Código Penal, está tan claro, y entonces hablamos de capacitación, sí, a los jueces nuevos, hay que empezar a capacitarlos, y la respuesta que me dieron, no, a los viejos también. Entonces, el problema es muy grande. Por eso les lo quiero dimensionar, pero yo creo que la capacitación es urgente. Yo creo que en las universidades deberían empezar a atender los profesores esta situación, ¿verdad? Esta situación, y enseñarles no solamente que lo que es el Código Penal, sino cómo aplicarlo, que es una prisión preventiva, y también meterse con instrumentos de derechos humanos, ¿verdad? Que se están violando en los casos de prisión, de la medida cautelar de prisión preventiva. Muy bien, entonces, como siempre, ha sido un placer. No sé si quiere cerrar con un comentario de un minuto, don Roger. No sé si hay algún mensaje para la población, por supuesto, bueno, la sociedad en general que está ávida de este tipo de oportunidades y entrar en contacto con ustedes. ¿Cuál es el mecanismo para contactarles? Como un comentario, ¿verdad? Como un cierre, yo quiero tal vez hacer un llamado a las personas privadas de libertad que están escuchando, perdón, a las personas familiares de las personas privadas de libertad que están escuchando, que ellos son sumamente importantes. Nosotros, a través con los que tenemos la oportunidad de conversar, pues recibimos información sumamente valiosa que nosotros luego entramos a corroborar, y que podemos emitir recomendaciones, hacer reuniones con las jerarcas para poder empezar a sistematizar, que ellos solucionen a la problemática. El mecanismo está situado en la Defensoría de los Habitantes. Mi correo electrónico es rviques@dhr.go.cr. Está el mecanismo que es mnppcr @dhr.cr. Nosotros, como hacemos inspecciones, es muy probable que no nos encuentren en las oficinas, ¿verdad? Llegamos, redactamos, y a veces vamos a un centro penitenciario. Nosotros duramos a veces hasta 3 días, hemos durado 4 días en un centro penitenciario, vamos y venimos al día siguiente. Cuando vamos a provincias, pues duramos ahí, hacemos un barrido, duramos 4 días porque vamos al centro penitenciario y las demás delegaciones, ¿verdad? Entonces nos traemos como con 10 inspecciones, de tal manera que esos días no nos, pero se nos dejan algún mensaje, pues nosotros lo vamos a ver también. A la central de la Defensoría también nos pueden llamar y nos pasan a la extensión nuestra y nos dejan un mensaje, nosotros lo escuchamos. Sí, nosotros no tramitamos denuncias, ¿verdad? Toda la denuncia que nos quieran poner, lo vemos puede ser una denuncia en forma general, que nosotros vamos a ver la situación que está pasando, ¿verdad? Pero no vamos a hacer una instrucción, un expediente como tal, ¿verdad? Perfecto. Cerramos con una oración como siempre. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Te pedimos en este momento, en tu palabra, Hebreos 13:3, que nos acordamos de los privados de libertad y vivimos juntamente con ellos. Bendice a don Roger, bendice a la gente que está en los centros penitenciarios, a sus familias, y que haya paz en todo el país. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, don Roger. Le agradecemos por la oportunidad y a Igualmente, ustedes por este programa. buenas noches. Hasta luego.